Estoy hablando, por ejemplo, del punto de tierras, el punto de la justicia transicional, el punto que tiene que ver también con la participación política, la democratización de la sociedad colombiana. O sea, hay varios puntos que son realmente muy complejos, y entonces saber que se llegó finalmente a que las FARC hicieran una serie de concesiones, pero también el gobierno nacional hiciera lo mismo, pues ahora plantear que hay que renegociar ese acuerdo porque, porque no llena las expectativas de toda la población, me parece a mí es muy complicado. Ahora, yo creo que está en contraste, en todo caso, dos nociones de paz que se habían tenido en cuenta en otros momentos de nuestra historia reciente. Una concepción de paz que piensa sobre todo que lo que se tiene que lograr es una rendición, en particular la rendición de la insurgencia. Eh, y otro concepto de paz de una salida negociada, donde ambas partes ceden y ceden lo suficiente como para poder ponerse de acuerdo y tener un documento viable como el que se había pasado. Yo lo que considero es que en este momento va a ser muy difícil que todas las propuestas del no sean consideradas por la Mesa de La Habana, y que todo depende realmente de hasta dónde sea posible que el gobierno y las FARC puedan buscar un nuevo acuerdo que les permita un grado de legitimidad política para que para que lo puedan volver a pasar y para que haya una posibilidad de implementación. Entonces depende mucho de la maniobra que pueda tener el gobierno de Santos, pero al mismo tiempo depende mucho del apoyo de la sociedad colombiana, eh, que, que tendría que entrar a apoyar, ¿no?, la posibilidad de la salida negociada. Y la otra cuestión también es que el plebiscito, en principio, el plebiscito, bueno, se sabe, es un mecanismo muy polarizante, es un mecanismo que respondió, de hecho, a las dinámicas electorales que tiene tradicionalmente el país, sobre todo en las elecciones presidenciales, sean Sí. elecciones de este tipo nacionales. Se comportó bastante parecido el plebiscito a las elecciones pasadas del 2014. Entonces, tampoco es tan claro que uno pueda terminar diciendo que los colombianos en general no querían la paz, sino básicamente es ese electorado que se manifiesta, donde hay un gran nivel de abstención y donde básicamente participaron 13 millones, más o menos, un poco más de personas, tal como ha pasado en elecciones anteriores, ¿no? Sí, claro. Bien. Nombraste al tema de la tierra como uno, claro, uno de los orígenes que dio el conflicto armado. Eso no parece que formara parte de las negociaciones de paz. ¿Qué sabes del tema de las consultas populares que están existiendo en distintas regiones este, para conservar, para lograr la tierra por parte de las comunidades? ¿Ese tema cómo está? Ok, en el punto uno de La Habana, de este acuerdo que pasó por el plebiscito, pues el punto uno sí fue la discusión sobre tierras, y en esa discusión llegaron a acuerdos que básicamente se resumen en la creación de una reforma rural integral, ¿no? Y en esta reforma rural integral hay varios puntos que tienen que ver tanto con el acceso como el uso de la tierra. También tiene que ver sobre todo con la posibilidad de la restitución de tierras, ¿no? También con temas ambientales. El punto de tierras que está consignado en ese acuerdo, digamos, hace una serie de reformas que son muy necesarias para la terminación del conflicto, que podría decir uno que son unas mínimas reformas posibles en ese tema, en lo que ha sido un tema muy difícil de sobrellevar en el país. Lo que sucede ahora es ya con la renegociación, justamente lo que está en juego en este momento es si ese tema de tierras va a ser un tema que puede modificarse en el acuerdo, porque lo que se ve hasta el momento es que lo que más le interesa a los partidarios del no es hablar de los temas que tienen que ver sobre todo con el acuerdo de víctimas, donde se incluye el mecanismo de la justicia transicional.
que es en cierta medida lo que permitiría que la guerrilla pudiera participar políticamente, pero también lo que tiene que ver con cuáles son los mecanismos de sanción, los mecanismos de justicia que llevan a ciertas sanciones, no solo de la insurgencia, sino sanciones también a todos los actores que estuvieron involucrados en conflicto, incluyendo también actores estatales. Entonces yo creo que lo que pasa con el tema de tierras es que lo complicado en este momento de justamente ver hasta dónde, que eso no se conoce todavía de manera muy clara, es hasta dónde va a ceder las FARC, hasta dónde va a ceder el gobierno frente a las nuevas propuestas del no, pero que me parece a mí que lo que está buscando los partidarios del no es sobre todo tocar este tema de lo que podría ser la justicia transicional. Claro, pero ¿quién va a aceptar ir preso, por ejemplo? Sí. Yo creo que eso es muy difícil, claro, eso lo planteó todo el tiempo. Es decir, esto es un proceso que se está dando en el 2016 y sabemos que hay un escenario internacional muy distinto al que se daba, por ejemplo, en estos conflictos que en el caso colombiano también terminaron en los 90, finales de los 80, principios de los 90, donde varias guerrillas en ese momento hicieron un acuerdo de paz, algunas se desmovilizaron y entraron a la vida política, ¿no? Con amnistías amplias. En este acuerdo se contempla una amnistía bastante amplia, pero se consideran los crímenes de lesa humanidad, y al considerar crímenes de lesa humanidad, pues hay todo un mecanismo de justicia que se pone en marcha, y es un mecanismo justamente de justicia transicional que debe permitir que los actores que recurrieron a la violencia política, después de firmar un acuerdo de paz, pero también después de pasar por un tribunal para la paz, puedan hacer política y tengan una privación de la libertad y tengan una serie de sanciones, pero no una restricción de libertad de tipo carcelaria, ¿no? Lo que busca la justicia transicional que está en el acuerdo es una justicia más de tipo reparadora, restitutiva, ¿no? Y donde los actores que incurrieron en ciertos delitos puedan reparar a las víctimas. Y eso se hace a través de una serie de mecanismos que se contemplan en el acuerdo, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con reconstrucción de cierta infraestructura del país, de servicios también del país que digamos, harían estas personas después de haber pasado de hecho por un juicio, ¿no? Y la otra cuestión muy importante de esta justicia transicional es que contempla un mecanismo extrajudicial que es el de la verdad, ¿no? La creación de una comisión de verdad, la posibilidad de que aquellos que estuvieron involucrados en el conflicto también puedan contar, ¿no? Y las víctimas puedan conocer la verdad de todo este periodo de conflicto armado. Y la salida política, digo, para los sectores implicados, digamos, que puedan ser diputados, por ejemplo, senadores, lo que sea. Sí, que yo creo que lo que se está viendo es que el ingreso de las FARC en el escenario político democrático obviamente haría unas modificaciones grandes, no solo desde el lado de la izquierda, sino en general de la política colombiana. Sobre todo porque en las declaraciones que ellos han dado en las últimas semanas se veía que estaban apuntándole a la posibilidad de hacer una política amplia con diferentes sectores, tal vez no solo sectores de izquierda, lo que les permitiría modificar o lo que abriría puertas distintas de actores que hasta el momento no se habían manifestado públicamente en la democracia colombiana. Pero no solo me parece a mí que no solo sería el ingreso de la guerrilla, ¿no? Y yo creo que ellos no aspiran solamente a entrar en los mecanismos de parlamentarios, ¿no? Aspiran también a hacer política más allá de la democracia representativa, ¿no? Por eso dentro del punto de participación política se considera también el espacio y las garantías para los movimientos sociales, no solo movimientos políticos, sino movimientos sociales. Y lo que decía es que más allá de la guerrilla también habría que pensar que hay una serie de actores sociales y políticos en el país que han sido invisibilizados, que no han podido participar porque no ha habido garantías reales para esa participación. Entonces ese es uno de los puntos tal vez más importantes del proceso de paz,
y de lo que origina este acuerdo es la posibilidad de abrir una esfera pública a una serie de actores que no se han manifestado anteriormente y que una vez se manifiesten seguramente van a reconfigurar esa esfera pública. Claro. Bien. No, te voy a hacer una pregunta que no estaba en mi agenda, pero de ayer a hoy las cosas cambiaron. Te tengo que preguntar por el nuevo presidente de Estados Unidos, sobre todo entendiendo que Estados Unidos estaba de acuerdo con este acuerdo de paz, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y ahora? No, el apoyo de Estados Unidos ha sido fundamental, ¿no? La presencia de John Kerry en la misma, digamos, en La Habana, en momentos cruciales del desarrollo de la mesa de diálogos, y además el que se ha llamado un espaldarazo del mismo Obama frente al proceso. Yo no sé, yo creo que en este momento es muy prematuro aventurar algún tipo de hipótesis de lo que vaya a suceder con Donald Trump, porque por varias razones, ¿no? Porque todavía, digamos, habría que ver cómo va a dirigir exactamente y hasta qué punto también, cuáles serían realmente las posibilidades que va a tener Donald Trump para jugar un papel importante dentro del desarrollo de lo que va en estos diálogos de paz. Vamos a ver, yo no me aventuraría todavía a decir mucho. Lo que pienso y lo que tengo claro es que Estados Unidos ha venido acompañando el proceso y que aquí la relación entre Cuba y Estados Unidos juega un papel fundamental en el desarrollo de estos diálogos, no solo porque Cuba haya sido la sede de los diálogos, sino también porque hay unos intereses, podríamos llamar geopolíticos en juego, y bueno, esto vamos a ver cómo se modifica. Ya hay mucha especulación al respecto, ¿no? Se dice que van a tener que acelerar las cosas, pero bueno, la fase de implementación del acuerdo va a ser larga, ¿no? Entonces, sí, lo que depende mucho de si este apoyo se va a seguir dando